Sí. Bien. Gracias, Sofía. Yo los quiero invitar inmediatamente a abrir las Biblias o buscar ahí en sus aplicaciones de la Biblia, en el primer versículo de toda la Escritura, Génesis capítulo 1, versículo 1. Solamente vamos a leer el versículo 1 a modo de introducción de esta serie, que a diferencia de la serie de Habacuc, que fue una serie totalmente expositiva, donde buscábamos interiorizarnos en lo que el autor quería comunicar en su momento, en su tiempo, esta serie va a tener una mezcla de las dos cosas. Un poco va a ser expositiva, tal como la anterior, y por otro lado vamos a tener mucho también de temática, una serie temática donde vamos a estar viendo todos estos aspectos e ideas de lo que lleva por título la serie en la que estamos ahora, el drama de las escrituras. Así es que vamos a leer solo el versículo 1 a modo introductorio. La palabra del Señor dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer texto de la Biblia nos va a dar justamente, como les decía, la introducción de lo que es esta nueva serie que se llama El drama de las escrituras. Y esta serie está basada en un libro que se llama El drama de la escritura, justamente, traducido al español como La verdadera historia del mundo, ¿ya? Ese es el nombre que tiene el libro de los autores Michael Gohin y Craig Bartholomew, y que vamos a estar explorando durante las siguientes predicaciones. 8 para ser exactas, según me corrigió Jano Álvarez el otro día. Yo no sé por qué pensaba que eran 6, ¿ya? Pero son 8. Y el libro en particular, El drama de las escrituras, o la traducción en español, La verdadera historia del mundo, nosotros lo leímos en Iglesia Esperanza, en Brasil, el año 2021. Fue el material que usó la iglesia durante el primer semestre para hacer los grupos en casa. Entonces fue un trabajo bastante interesante que se hizo, porque si bien es cierto, la iglesia llevaba una serie de predicaciones distintas, no basadas en el libro, pero los estudios que se hicieron fueron todos estudios hechos en este libro. Y la verdad es que la situación global en ese momento, todavía estábamos dentro o atravesando el tema de la pandemia, y esa situación claramente ameritaba respuestas a las personas, tantas preguntas, interrogantes, por qué Dios permite todo esto? Y obviamente estas interrogantes que surgieron en pandemia necesitaban tener una respuesta a partir de las escrituras. Y justamente para poder descubrir esas respuestas, nosotros necesitamos entender de una u otra forma qué es lo que Dios está haciendo, a pesar de que no siempre podemos saber lo que Dios está efectivamente haciendo. No obstante aquello, el Señor nos permite conocer anticipadamente el gran panorama divino, ¿ya? Hay un libro también, el de teología, que tiene ese mismo nombre, el gran panorama divino, sobre el cual nosotros podemos al menos ver luces de aquellas cosas que Dios está haciendo y poder descubrir a través de lo que vamos a ir haciendo, ¿ya? La gráfica de nuestra serie, ¿cierto? Tiene ahí paradas que parecen paradas del metro, ¿ya? La idea es que nosotros vayamos paso a paso, ¿ya? Con este punto de geolocalización, vayamos yendo cada semana descubriendo estas cosas, ¿ya? Hoy día nos toca a nosotros acá en el principio, y así poder entonces descubrir nuestro lugar en la historia bíblica, en lo que Dios está contándonos en la historia, y otorgar de esa forma al creyente, a la persona que cree en Dios y que cree en su palabra como la única, digamos, la única herramienta que nosotros tenemos para poder conducir nuestra vida y poder basar nuestra fe. Entonces, en ese sentido, poder caminar el camino que Dios está trazando para sus hijos dentro de un mundo que a veces parece estar convulsionado, como lo vimos en la serie anterior, pero también saber de que Dios está tejiendo un gran tapete de fondo, ¿ya? Donde Él está justamente planteando en ese lugar aquello que Él ha querido revelar para nosotros a través de la Escritura. Entonces, la historia de Dios, conocer la historia de Dios y poder conocer cuál es el lugar donde nosotros hemos sido injertados por Cristo en esta historia divina que nos está llevando hacia una realidad de eternidad junto a Dios creador. Entonces, por esa razón,
necesitamos conocer esta historia, necesitamos conocer este drama. Ya me gustó el nombre que usaron los autores de hablar de un drama, porque efectivamente en cada situación parece un abrir el telón, ocurre una obra, ¿ya? Una escena, y luego se cierra el telón. ¿Ya? Y a veces, sobre todo cuando vayamos en la parte intermediaria, en el interludio que tenemos nosotros acá, que tiene que ver con aquellos 400 años de silencio de Dios entre los profetas menores y la venida del Mesías, la venida de Jesucristo. Entonces vamos a tener acá un recorrido muy interesante sobre la historia divina y obviamente poder ver cómo cada uno de nosotros encaja dentro de esta historia. Y particularmente hoy día nos vamos a enfrentar al principio de esta narrativa, ¿ya? Y en ese sentido, toda buena historia tiene un buen comienzo. Eso es algo que nosotros lo sabemos, ¿ya? Cuando leíamos las historias, por ejemplo, infantiles, las fábulas, ¿ya? El famoso Érase una vez, es parte de algo que, por un lado, nos cuenta o nos manifiesta de que existe un comienzo, pero a su vez también intenta captar nuestra atención, ¿ya? Y eso es justamente lo que nosotros vamos a ver hoy día, ¿ya? Con el inicio de la escritura. Y lo interesante es que el comienzo de la escritura, ¿ya? A diferencia tal vez de otras historias y otros cuentos, es un comienzo que parte de la nada. Si nosotros miramos el texto bíblico, ¿ya? O a diferencia de otros textos, cuando nosotros vemos una historia, nos están contando una historia, generalmente se nos intenta colocar dentro del tiempo y en el espacio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, grandes historias como Narnia, por ejemplo, nos cuenta un lugar específico donde esta historia ocurre, ¿ya? Y nos ubica inmediatamente en Inglaterra y en un sector de ese lugar. Y Narnia específicamente está en un territorio que de una u otra forma el autor intenta decirnos dónde estamos. Lo mismo ocurre con los personajes, perdón, con los profetas. Cuando los profetas en la Biblia comienzan su profecía, generalmente a nosotros nos dan algunas indicaciones de cuál es el momento histórico que están viviendo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del profeta Isaías, él habla del rey Usías. Entonces, con eso nos dice, estamos en este momento de la historia. Pero el Génesis, lo que nosotros leímos acá, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, ya parte diciéndonos de que comienza desde la nada. Y eso es un asunto que nosotros vamos a estar explorando hoy día, vamos a comprender con mayor relevancia la próxima semana, y de ahí en adelante entonces esperamos que nos quede mucho más claro, ¿ya? Porque justamente tiempo, espacio y materia, que es lo que nos podría a nosotros permitirnos saber dónde estamos, parten acá. O sea, ni siquiera existía ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia. Y eso es algo muy, muy interesante. Y es por esa razón de que, como vamos a ir paso a paso descubriendo esto, es que la serie de predicaciones se llama El drama de las escrituras. O sea, este sería el primer acto, ¿ya? O un preludio de toda la historia, que también era muy común en el teatro antiguo, ¿ya? Y se hacía un preludio, se contaba más o menos dónde iba a estar ubicado, había un narrador que nos contaba una historia y nos decía, esta historia acontece en tal lugar, tarará, tarará, se nos explicaba un poco y luego se abría entonces el telón y comenzaba la actuación, sabiendo de que la gente, los oyentes ya habían escuchado la introducción, este preludio, ¿ya? Por otro lado, podríamos compararlo con los preludios también clásicos de las iglesias, donde uno tiene un momento en que comienza a sonar alguna música, haciendo un llamado a las personas a tomar sus ubicaciones, a guardar silencio. En nuestro contexto sería apagar los teléfonos celulares o al menos ponerlos en silencio. Y luego de que termine el preludio, entonces el liturgo comenzaba con la liturgia clásica, ¿ya? Y ahí entonces él, más o menos lo que nosotros hacemos domingo a domingo. Bien, pues entonces vamos con Génesis 1.1, que es el texto que nos convoca hoy día. El primer libro de la Biblia, el Génesis, recibe ese nombre por la primera palabra que tiene ahí en hebreo, que es la palabra Bereshit o Breshit. Y esa palabra Bereshit significa principio, ¿ya? Tiene ese significado. Por eso se le coloca a las Biblias o a nuestras traducciones en el principio, ¿sí? Desde el hebreo es exactamente así como comienza la narrativa de la escritura, en el principio. Y aquí nosotros tenemos el Génesis junto con los siguientes 4 libros, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, lo que conocemos como el Pentateuco, conocido también en otros
en otros textos, sobre todo teológicos, se conoce como los libros de Moisés, se conoce también como la Torá, o también podemos conocer como la ley. ¿Ya? Esos primeros 5 libros tienen la intención de parte de Moisés de poder forjar la fe del pueblo de Dios. ¿Ya? Él escribe todas estas cosas un poco antes de entrar en la tierra prometida, antes de ceder todo el manejo político y espiritual del pueblo de Dios a Josué, ¿ya? Que está ya, aparece, ¿cierto? Josué al final de los días de Moisés, aparece, ¿cierto? Este joven que luego se transforma en el líder del pueblo de Dios. Lo interesante del libro de Génesis y del Pentateuco completo es que el Pentateuco de una u otra forma nos enseña y busca llevarnos a nosotros a no separar la historia de la salvación con la historia del mundo. Y eso es algo que nosotros necesitamos aprender, de que el Génesis nos está contando la historia del mundo al mismo tiempo que nos está contando la historia de la redención. No nos olvidemos que Moisés escribe esto varios años después de la caída, varios años después del mismo hecho de la creación. Por lo tanto, el enfoque que Moisés tenía era justamente poder forjar, como decía, la fe del pueblo de Dios, pero al mismo tiempo de poder decirnos qué es lo que había pasado, qué es lo que estaba mal en el mundo, y poder responder a aquello que había sido pernicioso, negativo para la creación de Dios. Y luego poder ir mostrándonos, encaminándonos hacia lo que en ese momento Moisés todavía no veía, pero sí estaba la promesa de Dios de que iba a venir un redentor, de que iba a venir un salvador, y lo que hace Moisés es recoger toda la historia de transmisión oral, escribirla y dejarla entonces para las generaciones posteriores. Eso nosotros lo vemos en el libro de Deuteronomio, con palabras muy específicas de Moisés diciendo, esto tienen que guardarlo al lado del arca, ¿ya? Para que esté de testimonio en contra de ustedes, porque ustedes son muy idólatras. ¿Ya? Y en la tierra a la que van es una tierra de muchos dioses. Entonces corremos mucho riesgo de que ustedes se vuelvan a esos dioses. Entonces, aquí está la palabra de Dios, todas las cosas como han sido, y tienen que leerlas por lo menos una vez al año. ¿Ya? Y entonces queda este registro en ese lugar. Fíjense cómo hay una idea de Moisés de mostrarnos la historia de la salvación, cómo Dios nos salvó. Aquí un pequeño paréntesis, el pueblo de Dios conoció a Dios no como el Dios creador, el pueblo de Israel conoció a Dios como el Dios salvador, y después se transforma en el Dios creador de todas las cosas, a través justamente de lo que escribe Moisés y deja escrito para testimonio de ese pueblo. ¿Ya? Y en ese sentido se parece mucho a nuestra historia. Nosotros primero conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Después vamos conociendo a Dios en mayor magnitud, en mayor magnificencia, en mayor poder. Pero para eso a veces pasan años en que nosotros vamos conociendo a Dios en otros aspectos más allá de ser nuestro Salvador. Entonces, en ese sentido, nuestra historia se parece mucho a la historia del pueblo de Israel, que conoce la salvación de Dios y luego entonces Él se transforma en este Dios que creó todas las cosas. Aquí en el libro de Génesis, nosotros podemos encontrar algo de la revelación de Dios. ¿Ya? Y ese algo es enfático, ¿ya? Digo algo, porque no todo el plan de Dios fue revelado en el Pentateuco. ¿Ya? O sea, el pueblo de Dios conoció una parte de esa revelación. Y eso es algo que para nosotros, que ya tenemos toda la revelación en nuestras manos, todo lo que Dios reveló, pudiera parecer un poco complejo de comprenderlo, porque ¿por qué razón Dios podría haber revelado hasta una parte? Para nosotros esa sería la primera mirada, ¿ya? Pero cuando seguimos viendo los siguientes libros de la Escritura, ¿cierto? Los libros de las crónicas, los reyes, vamos conociendo mucho más al pueblo de Dios en sí, vamos entendiendo de que hay una narrativa y esa narrativa está apuntando hacia la venida del Mesías, hacia la venida de Cristo. Como lo había dicho yo en oportunidades anteriores, tenía que cumplirse el tiempo, todo ese tiempo que Dios colocó en una parte del reloj de arena, y antes de darlo vuelta para que empiecen a caer los granitos de arena, ese tiempo que Dios estableció se había comenzado a cumplir cuando Dios dice que se hagan todas las cosas. ¿Ya? Ahí comienza la historia o el tiempo, o nuestro tiempo. Y eso nosotros lo tenemos que tener claro. Dios va revelando progresivamente su plan, y eso es lo que vamos a ver aquí nosotros en nuestra serie de predicaciones. Eh, entonces, cuando nos acercamos al Génesis, las preguntas de, por ejemplo,
todo ocurre en este mundo y no en otro? ¿Ya? Es una pregunta que puede surgir, que ha surgido en muchas personas. ¿Ya? ¿Por qué en este planeta y no en otro? ¿Ya? Esa pregunta nosotros podemos responderla a través del Génesis, pero no podríamos responder por qué hay vida en este mundo y no en otro. Esa pregunta escapa del Génesis. ¿Ya? La pregunta, por ejemplo, de cuál es el sentido de la vida humana, nosotros lo podemos responder a través de la Escritura, pero no podríamos responder nosotros a la pregunta de por qué existe un sentido en la humanidad si no nos vamos a la Biblia y también al pensamiento. Ahí nosotros necesitamos comenzar a ampliar nuestro campo de conocimiento para poder responder a esas preguntas. Pero sí, nosotros tenemos respuestas desde las Escrituras a la pregunta, ¿por qué este mundo y no otro? ¿Cuál es el sentido de la vida humana? La Biblia es clara respecto de cuál es el sentido de la vida humana, o cuál es el significado del pueblo de Dios. Hoy en día, la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? Nosotros sí encontramos sentido aquí, en el Génesis y dentro del mismo Pentateuco. Todo esto está acá. Y ahí nosotros comenzamos a entender que la creación del mundo, lo que nosotros leímos recién ahí, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La creación del mundo, la historia de la formación de la raza humana, tiene un objetivo, y ese objetivo claramente es la reunión del pueblo de Dios. O sea, Dios está contando la historia de cómo Él establece un pueblo, de cómo Él establece un pacto, de cómo Él providencia todas las cosas para que ese pueblo pueda reunirse, a pesar de todo lo que pueda haber ocurrido en la historia. Pero siempre Dios, lo vamos a ver constantemente en la Escritura, llama a su pueblo, reúne a su pueblo. Y Él incluso promete diciendo, los voy a atraer desde todos los rincones de la tierra para que ustedes puedan glorificar mi nombre. ¿Ya? Entonces nosotros vemos y entendemos eso a través del libro de Génesis y el propio Pentateuco. Entonces, el libro de Génesis, no podemos nosotros mirar a este libro como un libro que nos puede ayudar en la ciencia, ni mucho menos en la historia, a pesar de que contiene verdadera historia. Pero no es un libro histórico en sí mismo. Él contiene historia, pero no podemos nosotros decir aquí está toda la historia de la humanidad. ¿Ya? Eso sería no entender la Escritura. Eso sería no entender el fundamento por el cual Dios nos dejó su palabra para que nosotros lo conozcamos a Él. ¿Ya? Y no necesariamente el porqué de todas las cosas. ¿Ya? No porque la Biblia no tenga respuesta. Nosotros encontramos respuestas, y es una respuesta bíblica para el desarrollo humano, eso sí. ¿Ya? Y ahí entonces nosotros podemos ver principios que sirven para la economía, para la política, para la familia, para las distintas áreas de desarrollo, incluso la ciencia, como lo vimos en la primera serie que nosotros tuvimos cuando dijimos que Jesucristo era el Señor de la ciencia también. Eso sí nosotros lo encontramos en la Escritura. Pero Génesis es un libro que nos va a ayudar a nosotros a caminar un camino, o dentro de un camino, dentro de una narrativa donde se nos está contando la historia de Dios. Eso lo vamos a ver muy bien la próxima semana. Pero a su vez también el libro de Génesis es un libro de consuelo. ¿Ya? Es un libro de consuelo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros avancemos en la historia, nos vamos a encontrar con que el mundo y la tierra fue maldecida por causa del pecado. Y justamente Moisés, que escribe esto, le es revelada esta historia y él sabe de que esa maldición no va a ser eterna, sino que Dios va a intervenir. Dios va a actuar, Él va a obrar. O como leímos al principio de la liturgia en Isaías, Él hace estas cosas. Es Dios el que maneja estas cosas y entonces es Él el que lleva a cabo cada una de las cosas que Él ha planeado para este mundo. Ahora, lo que sí nos muestra el Génesis, ¿ya? A través de esta historia, de esta narrativa, es justamente el hecho de que el mundo fue creado por Dios y el gran consuelo es que Dios no suelta lo que Él creó, ¿ya? Sino que Él lo mantiene, lo sostiene a pesar del pecado, a pesar de lo que ocurre, a pesar de que el pecado entra como un parásito dentro de toda la historia, Dios no lo suelta, sino que Él continúa su obra por medio de la iglesia en el pacto, ¿ya? Para entonces apuntar hacia un nuevo paraíso, apuntar hacia una nueva creación, lo que nosotros vemos en el desarrollo de la Escritura. El primer versículo de la Biblia, entonces, ¿ya? Ahí en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
En esta primera frase, en este primer versículo que nosotros tenemos acá, es muy interesante porque Moisés, solo con estas primeras 7, en el hebreo son 7 palabras, ¿ya? El primer versículo de la Biblia tiene 7 palabras. Y en esa, o a través de esas 7 palabras, Moisés nos está invitando a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque Moisés nos invita a poder estar a favor o en contra de lo que la Biblia nos está diciendo que es verdad. Moisés dice como verdad y asegura como verdad que Dios creó en el principio todas las cosas. Y nosotros necesitamos tomar una decisión respecto de eso. Moisés no se esfuerza en intentar demostrar la existencia de Dios. Lo da por hecho. Él da por hecho que Dios existe. De hecho, a él se le manifestó Dios. Para él Dios es real. Él lo ve, vio los portentos de Dios al sacar a su pueblo de Egipto. Ese es el contexto en el que Moisés escribe. Entonces, Moisés no tiene interés mínimo de demostrar la existencia de Dios. Y a nosotros, sus oyentes, y al pueblo de Dios originalmente, les está colocando un desafío. O ustedes creen o no creen. No hay puntos medios, no hay posibilidad de un punto medio. Esta primera frase nos confronta también con algunas otras preguntas, como por ejemplo, ¿creo o no en la preexistencia de un único Dios eterno, creador de todas las cosas? Entonces, si nosotros hacemos un análisis filosófico acá, sería una gran pregunta, ¿creo o no en la preexistencia del único Dios eterno, creador de todas las cosas, como es la afirmación que nosotros tenemos acá? Otra pregunta podría ser, ¿queremos considerar la revelación sobre el Creador y el Salvador como una guía para transitar en esta vida difícil? ¿Por qué en esta vida difícil? Aquí no estoy haciendo spoiler de nada. Nosotros conocemos la historia. Génesis 3 nos muestra la caída y los efectos de la caída. ¿Ya? Y sabemos que la vida va a ser difícil. Pensemos solamente en lo que Dios le dice a Adán y a Eva. ¿Ya? La vida se torna difícil por causa del pecado, por causa del fallado en el pacto. De ahí en adelante entonces se transforma la vida en una vida compleja, difícil, dura, con enfermedad, con cansancio. Entonces, ¿creemos realmente o queremos nosotros considerar esta revelación sobre el Creador y el Salvador como una guía para transitar en esta vida? Otra pregunta que podría surgir acá es, ¿estamos dispuestos a aceptar lo que la palabra de Dios, dice sobre la creación como un elemento de la doctrina cristiana de la salvación? Entendemos de que el Génesis no nos va a dar a nosotros herramientas científicas, pero sí nosotros estamos frente a una decisión de cosmovisión. ¿Y cuál va a ser justamente esa visión de mundo que nosotros vamos a tener para actuar en cualquier área de nuestra vida? Moisés la tenía claro y por eso él comienza con esta afirmación. Y al final de cuentas Moisés le pregunta al pueblo, o empuja al pueblo, cuando uno lee completo, ¿cierto?, el Pentateuco, es justamente estar dispuestos o no a creer que Dios que hizo el pacto, ellos ya sabían del pacto, conocían el pacto, entonces está dispuesto el pueblo de Dios a creer que ese Dios que hizo el pacto es efectivamente el creador de todas las cosas. Y eso tiene mucho sentido para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos venían saliendo de una cosmovisión totalmente politeísta. A pesar de que Dios les estaba mostrando un pacto, ¿ya?, hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, a través del cual, o su hijo, ¿cierto?, José, llegaron a Egipto y estuvieron 400 años en Egipto, ese Dios del pacto, si realmente era para ellos el Dios creador de todas las cosas. Entonces, la frase sí nos obliga también a nosotros, al igual que al pueblo, a tomar una decisión respecto de estas cosas, ¿ya? Y así como cada frase que hay luego en la Biblia nos va a nosotros a colocar en una encrucijada de aceptar o no aceptar lo que la Biblia dice, ¿ya? Y ahí es donde está el punto, cómo nosotros manejamos este tipo de declaraciones que aparecen en la Escritura y que nos van a ayudar a nosotros a comprender nuestro lugar dentro de la historia de la palabra de Dios, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros hoy en día estamos en un tiempo de, llamémoslo, exploración científica, sobre todo astronómica. ¿Ya? Nos hemos admirado con las imágenes de este satélite que está mandando imágenes hacia la Tierra. Lo que hace la Biblia, repito, no es a nosotros decirnos, no es decirnos si esas imágenes
efectivamente son imágenes reales, ¿ya? Porque la Biblia dice que esas imágenes son reales. La Biblia no nos va a hablar. La Biblia no tiene idea de agujeros negros ni de otras cosas. No lo manifiesta. Pero sí nos dice de que nosotros al contemplar eso, como cantábamos en el himno hace un rato atrás, al contemplar los cielos, nosotros entonces tenemos que tomar una decisión interna de que efectivamente las imágenes que nos está mostrando la ciencia son imágenes para poder admirar a Dios o simplemente admirar la grandeza del hombre de haber tomado esa foto. Ese es el desafío que nos coloca el Génesis. Y es el desafío que Moisés estaba también colocando al pueblo de Dios en ese momento. Porque al final de cuentas la Biblia lo que sí pretende en todo aspecto es poder ser nuestra guía hacia la única verdad. ¿Ya? Independiente de que la ciencia avance, y nosotros entendemos eso gracias a la primera serie que tuvimos, a pesar de que la ciencia avance y se establezca incluso como contraria a Dios, antiteísta en muchas cosas, nosotros con una cosmovisión arraigada en la Escritura podemos darle un sentido real y verdadero a aquello. O como diría Francis Schaeffer, al estar en la Biblia la verdad verdadera, la única verdad verdadera, entonces nosotros podemos observar todo lo que está en nuestro entorno en base a esa visión y en base a esa realidad. Y eso es lo que Moisés está invitando al pueblo de Dios a hacer. No significa de que nosotros tenemos que tener una relación negativa con la ciencia, sino que si creemos en la soberanía plena de Dios, nosotros creemos, sí, que Dios está por detrás de la ciencia y que a pesar de que la motivación de la ciencia puede ser una motivación del tipo religiosa incluso, antiteísta, hay muchas cosas que la ciencia las cree per se. No están demostradas científicamente como tanto argumenta. Sin embargo, las creen y las defienden como si fuese una religión, como si se tratase de un Dios. Entonces nosotros no tenemos que tener una relación negativa necesariamente con la ciencia, pero sí de cuestionarla a la luz de la Escritura. Y a eso es lo que nos invita la palabra de Dios. ¿Por qué? Sabemos que Dios está por detrás de la ciencia. Y todos aquellos descubrimientos científicos que pueden hacer los científicos en todas sus áreas son una forma en las cuales, como diría el apóstol Pablo en Romanos, los seres humanos buscan a tientas a Dios. Cegados pero a tientas. Y descubren cosas. Y dicen, qué grandioso que es esto. ¿Ya? Sí, es grandioso porque en Dios grandioso lo creó. Como nosotros vemos acá, en el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Es un poco el punto y lo vamos a ver un poco más adelante con más detalle. Lo que sí nosotros tenemos que tener claro es nuestra cosmovisión bíblica. Y ella está basada justamente en esta primera declaración de toda la Escritura. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la relación de nuestra cosmovisión bíblica con las otras esferas de soberanía de la creación, como plantearía entonces el filósofo Hermann Doyer, que es un filósofo holandés. Vamos de nuevo ahí a la primera frase. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso fue lo que oyó el pueblo de Israel. Bereshit bara Elohim. Fueron las primeras palabras que escuchó el pueblo de Israel. En el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Y esto lo escuchan rodeados de pueblos que conocían los mitos más extraños sobre la creación del mundo. Ese fue el contexto en el que el pueblo de Israel escucha esto. Ellos adoraban animales, adoraban a los astros, ¿sí? Como si fueran efectivos dioses, creían en la actuación poderosa de fuerzas malignas o benignas que estaban dentro de la creación, en el mar, en el aire y en diferentes lugares. Y todas estas ideas paganas influenciaron al pueblo de Dios durante los 400 años que ellos estuvieron ahí. Podemos citar solamente el relato que aparece en el libro de Éxodo, cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, y el pueblo se desespera porque Moisés desaparece, el líder político desaparece, ¿ah? El revolucionario que los sacó desapareció. De hecho, es lo que ellos argumentan. Le dicen a Aarón, haznos un Dios al cual seguir, porque al que veníamos siguiendo desapareció y no sabemos lo que le pasó. ¿Ah? Hay un acto desesperado del pueblo de no ver al líder político que los sacó de Egipto y que ahora desapareció. ¿Y qué es lo que le piden ellos? Un Dios. Y Aarón, intuitivamente, ¿qué es lo que hace? Un becerro. ¿Ya? ¿Por qué?
por lo mismo que estoy hablando acá. Ellos tenían y adoraban animales. Y el toro, particularmente, o este becerro que ellos hicieron, tenía un significado en Egipto. Y era justamente un líder político potente y fuerte, que los podía arrastrar a todos. Aarón no hizo lo primero que se le ocurrió. Aarón conocía también muy bien conocía muy bien la mente del pueblo de Israel en ese momento. Y sabía efectivamente que esto era así. Entonces, todas estas ideas paganas que influyeron al pueblo de Dios afectaron esa cosmovisión de la que yo estoy hablando. Así como los dioses de nuestra era podrían afectar nuestra cosmovisión el día de hoy. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente serie. ¿Ya? En la serie que vamos a tener entre noviembre y diciembre. Entonces, Dios vino y se posicionó frente a todo tipo de ideas y de teorías idólatras de los pueblos que habían en ese tiempo, como Babilonia y los cananeos. ¿Qué es lo que hablaban ellos? Formación del mundo a partir de un principio primitivo, o sea, de que existía la materia antes de todas las cosas. La materia era eterna, esa era un poco la idea, eso influenció a la filosofía. Los presocráticos creían en esto también, que la materia era lo único existente siempre. ¿Ya? Eso le da sentido, por ejemplo, en una de los principios de la física, que dice que la materia no puede crear, sino que ella se transforma. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo el pensamiento de los pueblos, excepto Babilonia y los cananeos, influyó a lo que es la ciencia hasta el día de hoy. De ahí entonces que Dios se establece como algo diferente y viene a revelarnos que efectivamente antes de la creación no existía nada. No existía una especie de materia primitiva o desordenada, a pesar de que la Biblia nos dice en el versículo siguiente que la tierra estaba sin orden y vacía, pero no es la intención darnos una clase de física. Moisés nos está hablando de otras cosas que tienen que ver con el carácter de Dios y el ser de Dios. ¿Ya? Que todo lo que no existe pasa a existir, que lo que está en desorden, Él lo pone en orden, y que lo que está vacío lo llena. Eso nosotros lo vemos en todo el relato del Génesis. Ahora, lo otro que creían estos pueblos era, por ejemplo, la lucha entre dos fuerzas hostiles. ¿Ya? Eso se perpetúa en la historia de la humanidad, por ejemplo, a través de los maniqueos. ¿Qué es lo que creían? El matrimonio cósmico entre dioses. ¿Ya? Eso era lo que también ellos creían. Porque necesariamente para crear había que tener hombre y mujer, macho y hembra. Esa era la cosmovisión que había. Dios dice, no, Dios ni siquiera tiene una sexualidad particular, no es hombre y mujer, es uno solo y es capaz de crear. Todo lo demás es criatura, creado por Dios. Y actúan en base a lo que Dios estableció que ellos tenían que hacer. Entonces el cielo y la tierra no se formaron de un elemento primitivo, de una materia que podía haber existido eternamente. El espacio, el tiempo, la materia, las estrellas y todas las cosas que nosotros conocemos simplemente fueron creadas por el único Dios de Israel y que por su palabra Él hizo todas las cosas en un periodo de tiempo que culminó en el Shabbat, que terminó con el descanso. El descanso entendido bíblicamente, ¿ya? El descanso entendido en que nosotros trabajamos y descansamos para poder contemplar lo que hemos podido hacer. Poder observar y gozarnos y disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Ese es un principio que luego la Biblia lo retoma, cuando sobre todo establece los tiempos de descanso para el pueblo y les dice, mira, admira lo que Dios te ha dado. Pero todo aquel que dice esto, yo lo he hecho, Dios lo baja inmediatamente de su idea. Pero eso lo vamos a ver más adelante. La Biblia, entonces, para ir avanzando acá, tampoco nos va a responder sobre cuál es la edad de la Tierra o cómo sobrevivieron las plantas creadas el tercer día si el sol fue creado el cuarto día. ¿Ya? Cuando nosotros leímos el relato bíblico, dice que la Tierra produzca plantas. Y dice que fue bueno en gran manera. Y el cuarto día, dice, coloca astros en el cielo. Uno que ilumine el día, uno que ilumine la noche. Entonces muchas veces la gente se acerca a la Biblia y dice, la Biblia que se equivoca. ¿Ya? Biológicamente está equivocada. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a crear las plantas y después el sol? Y lo lógico sería crear primero el sol y después la planta. ¿Eh? Pero no es la idea de Moisés.
volvamos un poquitito atrás. Moisés está forjando la fe del pueblo de Dios. ¿En base a qué? En base justamente, cuando nosotros, por ejemplo, analizamos toda esta parte de Génesis con las plagas de Egipto, nosotros vamos a ver cómo Dios comienza a derribar cada uno de los dioses de Egipto, de la misma forma en cómo hay una similitud en varios aspectos con la forma en que Dios fue creando. Si el pueblo, digamos los babilonios, los cananeos, creían en los animales como dioses, lo primero que dice acá la Escritura, o una de las cosas que dice la Escritura, es que los animales fueron creados por Dios. Si ellos tenían a las plantas como dioses, Moisés dice acá no, fueron creadas también, no son dioses. Si ellos creían en el sol y en la luna como dioses, él dice no, Dios los creó, y es más, ni siquiera lo menciona como sol y luna, no sé si ustedes se han fijado en ese detalle. Sí. Le dice el astro que ilumina el día y el astro que ilumina la noche, para dejarlos más en su lugar, diciendo que fueron cosas creadas y no ellos mismos son dioses. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés habla así? Porque el pueblo de Israel no estaba preocupado de las cosas que podrían a nosotros preocuparnos hoy, en nuestra mente moderna, de tratar de responder científicamente todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Para poder llevar al pueblo a comprender esta famosa frase, Bereshit, el comienzo de todas las cosas, el origen de todas las cosas, nosotros entonces tenemos que usar la famosa regla de interpretación que nos dice que necesitamos oír primero el texto según la intención original del autor, para, en este caso, un pueblo que era idólatra. Y que si no lo era, se iba a transformar en altamente idólatra. Pero claramente lo era, lo vemos ahí, de nuevo cito el relato de lo que ocurrió. De modo providencial, eso sí nosotros vemos que en el desarrollo de la humanidad, justamente es la egiptología la que nos ayuda a nosotros a poder interpretar esta idea en el principio. ¿Por qué? La egiptología, por ejemplo, ve justamente que en textos egipcios antiguos, la idea de principio, y aquí leo, dice, es definida como una referencia a un evento que ocurrió por primera vez y no como un punto determinado en el tiempo. No lo veían ellos como parte de un aspecto en el tiempo, sino que era un hecho concreto y real que había ocurrido por primera vez. Ellos también ocupaban esta palabra, o que fue traducida por Moisés con la palabra Bereshit en hebreo. Ahora, esto no solo nos permite comprender de que Dios creó en el principio, o sea, creó por primera vez. ¿Ya? No fue en el tiempo, sino que es el hecho puntual que le dio origen a todas las cosas. Es diferente pensar en el principio como un punto en el tiempo. De aquí en adelante ocurrieron las cosas, a decir, este es el punto inicial de todo, porque antes no había nada. Porque antes no existía ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia, no existía absolutamente nada. Y eso entonces nos lleva a nosotros a ver de que por primera vez nosotros vemos la acción del tiempo, cuando dice en el principio, y nosotros tenemos el tiempo. Es la primera vez que aparece el espacio. Lo dice ahí, creó los cielos. Y tercero, es la primera vez que la humanidad o la historia y todo lo creado descubre la materia, porque dice que también creó la tierra. Entonces nacen por primera vez los conceptos de pasado, presente y futuro. Nacen por primera vez los conceptos de alto, ancho y profundo. Nacen por primera vez las ideas de sólido, líquido y gaseoso, y así sucesivamente. Antes de este principio, nada de eso era posible de que existiera. No existían dimensiones, no existía tiempo, no existía espacio, no existía absolutamente nada. Solo, como cantábamos hace rato atrás, solo existía Dios. Y eso entonces nos hace a nosotros entender de que antes del Bereshit, nada y absolutamente nada existía. Todas las cosas, todo fue creado desde la nada, que es lo que declara el libro de Génesis. A eso se le conoce en teología como la creación ex nihilo, que es una palabra en latín que nos dice que es desde la nada. Y solamente, o sea, todo fue creado de la nada, solamente por el anhelo amoroso de Dios de que las cosas existan. O sea, si nosotros buscamos una razón por la cual Dios creó todas las cosas, a ello me aferro a mi buen amigo Herman Bavinck, que dice lo siguiente: la razón por la cual todo existe es porque el Creador deseó que existiera. No hay otra razón. Simplemente Dios quiso que las cosas existieran. Esa realidad cosmovisional nos las entrega la Escritura.
no nos puede entregar otra forma de pensar. La Escritura nos dice que Dios simplemente quiso que todo exista porque Él quiso que existiera. Punto final. Y eso es lo que nosotros vemos en todo el resto del Pentateuco, cómo Dios va forjando aquello que Él anheló y deseó. Y entonces ahí nosotros vemos a este Dios que aparece aquí, lo vemos como un creador ya existente, que en algún momento dijo, voy a crear todo. Decidió crear todo. Existente antes de la creación, y por esa misma razón no estaba limitado al tiempo, porque cuando Él dijo en el principio, ahí creó el tiempo. ¿Ya? Que tampoco estaba sometido al espacio, porque cuando Él dijo, creó los cielos, creó el espacio, ni tampoco estaba limitado a la materia, porque Él dijo que exista la materia. Entonces, en esa declaración, Dios dice que exista el tiempo, que exista el espacio y que exista la materia. Eso hace Dios, o a Dios, perdón, eso hace a Dios no solamente un Dios poderoso, sino que es el Dios todopoderoso. Porque los egipcios conocían dioses poderosos desde su perspectiva, fallida desde su perspectiva idólatra. Pero lo que les está presentando Moisés acá es al Dios todopoderoso. No solamente un Dios poderoso, sino que al Dios todopoderoso. Y fíjense cómo nosotros declaramos esto mismo en el credo apostólico. Creo en Dios Padre, todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Pero aquí yo quiero hacerles una pregunta, ¿ya? Si puede surgir la pregunta, ¿cierto? Si acaso solamente en el Génesis nosotros vemos la declaración bíblica de que Dios creó todas las cosas a partir de la nada. ¿Ya? Podría ser, en algún momento alguien dice, ya, ok, entiendo, pero solamente aquí, ¿cómo podemos construir una teología respecto solamente de un texto? No. Vamos por favor ahí al Salmo 33, versículo 6. Voy a leer el versículo 6 y el versículo 9. ¿Ya? Salmo 33, 6 y 9. Dice así: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Versículo 9, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Fíjense ahí en el Nuevo Testamento, voy a hacer una lectura de algunos textos. Dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3. Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando nosotros miramos entonces esta idea de todas las cosas, lo que está hablando es básicamente todo el universo. ¿Ya? Eso nosotros lo vemos en Hechos capítulo 17-24, cuando Pablo está hablando ahí en el Areópago con los filósofos que están en ese lugar. Y él dice, el Dios que hizo el universo y todo lo que hay en él, puesto que Él es el Señor del cielo y de la tierra. Está la misma idea, dicho con otras palabras. Pero la idea de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra es algo que atraviesa toda la Escritura, de principio a fin. Lo vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Y en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 está la misma idea. La misma idea. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta última frase, ¿cierto? Por tu voluntad existen y fueron creadas, nos dice justamente que la voluntad de Dios es la única razón por la cual las cosas pasaron a existir. Amén. Solo por voluntad divina. Entonces el motivo último por el cual todo fue creado es porque Dios lo quiso así, tal como decía Herman Bavinck, tal como lo dijo este teólogo. Son claramente muchos otros textos de la Escritura los que nos apuntan a esta misma realidad. Pero yo quiero leer acá uno solo, o uno más, que está ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 13. La palabra dice que por la fe nosotros entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, o sea, la creación ex nihilo, a partir de la nada. Fíjense cómo esta realidad y este pequeño versículo introductorio de toda la Escritura aparece en toda la palabra. O sea, es parte de la teología completa de la Biblia.
No es solamente algo que aparece allá en el Antiguo Testamento y en Génesis. Toda la Biblia nos habla, porque son muchos más. El libro de Salmos está lleno de declaraciones similares. ¿Ya? Y es muy interesante, ¿por qué? Porque nos dice de que existe una voluntad divina de poder crear todas las cosas. Y en ese sentido, o sea, cuando nosotros nos metemos en la voluntad divina, sobre todo cuando leímos hace un rato atrás lo que dice respecto ahí en Apocalipsis, ¿cierto? Cuando leemos el libro de Apocalipsis, nosotros vemos de que hay una relación entre lo que está ocurriendo en esta visión que tiene Juan, pero al mismo tiempo Juan ve de que Dios, el que está sentado en el trono, hay también un cordero que aparece por ahí, al cual les ha entregado toda autoridad por parte del que estaba sentado en el trono, y entrega toda la autoridad a un cordero que parecía que había sido sacrificado, ¿ya? En la imagen que tiene Juan. Entonces nosotros vemos de que en la divinidad existe no solamente un Dios único, solo, sino que es un Dios trino, es un Dios que tiene o que en sí mismo es una comunidad, que es nuestra teología de la Trinidad, fundamental para poder comprender la historia de la redención. Porque durante toda la historia de la redención nosotros vamos a ir viendo momentos en los cuales actúa cada una de las partes de la Trinidad. Incluso en la creación, que lo vamos a ver la próxima semana en mayor profundidad. Nosotros vemos a la creación toda hablando. Yo quiero invitarlos a pensar en que si estamos declarando de que todo fue creado a partir de la nada y que antes de, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, no existía nada sino solamente Dios, pero la verdad es que sería limitarnos a la realidad bíblica y lo que la Biblia nos muestra respecto de Dios. ¿Por qué? Porque sí existía algo antes de la creación. Dios. Exactamente. Y existía Dios en una relación amorosa con el Hijo. Y esa relación amorosa con el Hijo es lo que le dio sentido a la creación. Solo eso le dio sentido a la creación. Veamos aquí algunos textos que nos pueden ayudar en eso. A ver esta relación de amor antes del principio. Juan 17:24, Jesús está cerca en Getsemaní orando, y él le pide a Dios lo siguiente, o le dice a Dios lo siguiente, para entender primero esta idea de la relación de amor anterior al principio, ¿ya? Para poder afirmar de que sí existía algo antes del principio. Dice Jesús, me has amado, o sea, hay una acción, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y en esa misma oración, versículos antes, en el versículo 5, Jesús le pide al Padre recuperar su gloria, la que él tenía desde antes de que el mundo existiera. Francis Schaeffer, en un libro sobre el Génesis que él escribió, dice que que existe entonces, una realidad que se remonta a la eternidad, a la cual nosotros tenemos un acceso limitado. Porque nosotros fuimos creados para poder vivir en el tiempo, espacio y materia. Nuestra vida está allí. Nosotros no somos eternos como Dios es eterno, pero Él nos creó para eternidad, porque nos creó para estar en Él. Y si Él es eterno, entonces fuimos creados para. Pero nosotros, nuestra vida, nuestra existencia, tuvo un comienzo. Pero la existencia de Dios no. Ella fue eterna, entonces a nosotros esta realidad nos remonta a la eternidad hasta antes de la frase que aparece en la Biblia en el principio. Cristo entonces existía, tenía gloria con el Padre, fue amado por el Padre antes de Bereshit, antes del principio. En Efesios capítulo 1, versículo 4, nosotros leemos, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, en el principio. Y esto es algo que yo los quiero llevar y conducir a pensar porque nos va a ayudar a entender el resto de todo lo que nosotros vamos a estar hablando. Y es el hecho de que existe una elección que fue tomada. Y esa elección que fue tomada por Dios se manifiesta en pensamiento y en voluntad. En pensar en crear y en ejecutar lo pensado que se creó.
O sea, nosotros nos estamos metiendo solamente aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos estamos metiendo en la mente de Dios. Él nos está permitiendo entrar en esa reunión divina donde Padre, Hijo y Espíritu dialogaron para poder crear todo el universo. Donde cada uno de ellos decidió poder crear todas las cosas. Y no solamente eso, la palabra, lo que acabamos de leer allí, en Efesios 1:4, dice que nosotros fuimos escogidos en Él antes de la creación del mundo. Y no solamente allí, Primera de Pedro 1:20, afirma de que la muerte de Cristo fue, comillas, preordenada antes de la fundación del mundo. Y la misma afirmación la da Tito, capítulo 1, versículo 2, que dice de que Dios prometió la vida eterna. Él ya la tenía, pero prometió la vida eterna a su creación antes de la creación del mundo. Y eso debería a nosotros impresionarnos cuando leemos en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué? ¿Cómo una promesa podría haber sido hecha antes de la creación del mundo? ¿Qué sentido tenía hacer una promesa de darle vida eterna a alguien que ya la tenía? Si no solamente dentro de la voluntad y del plan de Dios estaba la creación del ser humano, que no era eterno, pero que iba a ganar la vida eterna. Por eso, antes de la fundación del mundo, Dios declaró: yo les doy vida eterna a los que creen este mensaje. Amén. Esa realidad es lo que la Escritura nos habla de una promesa hecha por el Padre al Hijo con el Espíritu, porque solamente la Trinidad existía antes del tiempo, solamente la Trinidad existía antes de la materia y solamente la eternidad existía antes del espacio. Cuando Dios dice que se creen las cosas, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, nos está mostrando una realidad, y esa realidad es una decisión, no fue una casualidad. Dios quiso que en ese momento, cuando lo registra Moisés, de allí en adelante las cosas existiesen porque Dios tenía un plan. Ahí en Timoteo, 2 Timoteo 1:9, nos reafirma esta misma idea diciéndonos lo siguiente, de que Dios nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dado en Cristo desde la eternidad. Desde antes de que existiese el Bereshit bara Elohim, desde antes de que Moisés registrara la idea de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, nosotros, queridos hermanos, ya habíamos ganado la salvación en Cristo Jesús. Amén. Antes de que cualquier cosa existiese. Entonces, ¿qué nos puede quitar esa realidad? Si fue una decisión de Dios antes de la caída, antes de que el pecado entre como un parásito en la creación de Dios, Él ya nos había dado la salvación y nos llamó a ser santos, no según nuestro esfuerzo, sino según el propósito de Él, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de la eternidad. Entonces, queridos hermanos, y ya para cerrar, la historia comenzó antes de nuestra historia. La historia de la redención comenzó mucho antes de que Dios dijera que se haga la luz. Ya había comenzado, ya estaba en la mente y en el corazón eterno de Dios. Entonces, nuestra historia, la historia que nosotros estamos viviendo en este tiempo de la historia, es una historia eterna. Es una historia que fue escrita en la eternidad para la eternidad. Y entonces nos fue revelada a través de la Escritura. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cómo vivir dentro de esta historia. Es un llamado, es una convocación que nos hace Dios a poder vivir dentro de esta historia, con ese bendito llamamiento de poder participar de esta historia para una sola cosa, como leímos ahí en Apocalipsis, para la gloria de Dios, que es el fin último de toda la historia. Entonces, queridos hermanos, que Dios nos pueda ayudar en este tiempo a caminar en esta jornada que está dibujada acá como las estaciones del metro, como decía al principio, que nos ayude el Señor poder caminar en esta jornada de predicaciones con la seguridad, con la certeza de que la palabra de Dios nos va a guiar a que nosotros podamos descubrir nuestro lugar en la historia de la redención. Lugar que Cristo nos otorgó, que Cristo nos dio dentro
de la historia bíblica. Porque gracias a Él nosotros tenemos entrada en esta historia antes de la historia. Que el Señor nos bendiga en esa realidad. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de acercarnos a tus misterios, de acercarnos a la realidad de que tú has creado todas las cosas con el objeto de poder rendir gloria y alabanza a tu nombre, pero que nuestra historia, la historia que nosotros vivimos en el presente, está dentro de una historia mucho mayor y mucho más amplia, con objetivos ciertamente divinos y eternos, como lo es la historia tuya, que te pertenece, que llegue porque firmaste un pacto contigo. Entonces nosotros, Señor, podemos vivir nuestra vida confiadamente, sabiendo, Señor, de que todos los hechos de la historia que se miden en el tiempo y en el espacio son simplemente un punto dentro de la historia, más allá de la historia, que es la historia tuya. Oramos, Señor, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.